El docente a cargo del curso es Daniel Humberto Mávila Hinojosa. Vamos a realizar esta exposición hoy día 26 de noviembre de 2022. Bueno, siguiente. Sí, tenemos. El tema que vamos a exponer va a ser probabilidad. Los integrantes son Anco, Shirley Anco, Geraldine Campos, Catherine Rojas, Mary Romero y quien les habla, Emilio Pintaya. Como ya les había mencionado, el curso es Estadística Aplicada. Bueno, ahora sí podemos empezar. Bueno, el índice. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Experimentos aleatorios, los casos de combinación y permutación, probabilidad de un suceso, la regla de Laplace y propiedades de las probabilidades, experimentos compuestos, regla de la multiplicación y extracciones con y sin devolución. Y por último, la probabilidad condicionada. Ahora sí podemos dar pase a lo que es la exposición en sí. Siguiente, por favor. Aquí. La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Por tanto, las probabilidades son una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos previamente enunciados. Si cuenta con las probabilidades, tiene la capacidad de determinar la posibilidad de que ocurra, qué ocurriría si tiene cada evento. Y los valores de probabilidad también se encuentran asociados en una escala de 0 a 1. Por lo tanto, si los valores cercanos se encuentran más a 0, tienen menos posibilidad de que ocurra dicho evento. Pero si se acercan más a 1, hay más probabilidad de que sí ocurra. Cuando hablamos de probabilidad, un experimento es definido como un proceso que genera resultados definidos. Y en cada una de las repeticiones del experimento habrá uno y solo uno de los posibles resultados experimentales. Y aquí vamos a presentar ejemplos. Por ejemplo, el experimento, al lanzar una moneda, como resultado experimental puedes obtener cara o cruz, nada más. Cuando lanzas un dado, puedes obtener el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando alguien juega un partido, por ejemplo, te va a jugar una selección de Argentina, creo, puede ganar, puede perder o puede empatar. No hay otro caso más. Siguiente, por favor. El espacio muestral. El espacio muestral es de lo que yo acabo de mencionar. Es el conjunto de todos los resultados experimentales y cada uno de los posibles resultados de un suceso experimental. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, ¿cuáles son todos los posibles resultados que podemos obtener? En el conjunto solo sería cara y cruz. Y si lanzamos un dado, el espacio muestral sería de 6 elementos. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, sacar cara, sacar cruz, o cuando lanzas una moneda, sacar el número 5. O si te pide ya un número primo del lanzamiento de un dado. Siguiente, por favor. La permutación. Permutación es una serie de elementos de un orden específico. Permite calcular el número de resultados experimentales cuando se seleccionan n objetos de un conjunto de k objetos. Los mismos n objetos seleccionados en orden diferente se considera un resultado experimental diferente. Y la fórmula es permutación de n en k es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Y aquí presento un ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón de una competencia de 4 equipos? Bueno, tenemos 4 equipos y vamos a suponer que en la primera fila que dice A, B, B, A, C, A, D, A, el primero que es A sea campeón y B, el que está a su costado, sería el subcampeón. Entonces, si ordenamos, vamos a ordenar primero A campeón, B subcampeón, B campeón, A subcampeón, D campeón, A subcampeón, D campeón, A subcampeón. Y si ordenamos en todos, tendríamos en total 12. Pero esto también se puede hallar, esto se llena manualmente, pero también se puede hallar usando la permutación. Sería permutación de 4 en 2. 4 porque son 4 equipos y 2 porque necesito hallar el campeón y el subcampeón. Entonces, reemplazando la fórmula sería 4 factorial entre 4 menos 2 factorial.
y sería 4 factorial entre 2 factorial, y hallando sería 12. Siguiente, por favor. También tenemos la combinación. Una combinación es una serie de elementos cuyo orden no importa y consiste en seleccionar n objetos de un conjunto de k objetos. Aquí tenemos otro ejemplo. La fórmula sería n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. El ejemplo es: ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos del campeón y subcampeón? Supongamos que estamos en un partido, estamos en la final para poder definir el campeón y el subcampeón. Entonces se podría enfrentar A contra B, A contra C, A contra D, B contra C, B contra D y C contra D. Esto se llama manualmente y nos da 6 resultados. Pero también podemos llegar a la combinación, y aquí no importa el orden. Serían 4 equipos entre 2 que van a disputar la final. Esto sería igual a 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Esto sería 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, y el resultado sería 6. Ya. A continuación le paso a mi compañera. Ya, ahora continuamos con lo que es la operación con sucesos. Por ejemplo, tenemos el espacio muestral que nos dice que son los números del 1 al 12. Los números del 1 al 12, y tenemos el suceso A, que es salir par, por lo que tenemos los elementos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y también tenemos el espacio muestral B, que es múltiplo de 3, por lo que los elementos serían 3, 6, 9 y 12. Para un mejor entendimiento, ahí tenemos la gráfica donde podemos observar al lado izquierdo el suceso A y al lado derecho el suceso B, y teniendo elementos comunes el 6 y el 12. Ahora, ¿qué operaciones se pueden hacer con estos sucesos? Por ejemplo, tenemos la unión, que nos dicen que es el suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B, y estos ocurren cuando sucede A o B o ambos. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica también donde hemos sombreado de color azul lo que es la unión, y nos darían los elementos 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. También tenemos la operación que es la intersección, el cual es el suceso formado por todos los sucesos elementales comunes que tengan A y B, y se verifica cuando ocurren A y B a la vez. En este caso tenemos los elementos 6 y 12. Siguiente, por favor. También tenemos la diferencia. En este caso tenemos la diferencia de A en B, y este es el suceso formado por todos los sucesos elementales de A, pero que no están en B, y ocurre si sucede A pero no B. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica. Como podemos ver, solamente está sombreado la parte en la que solamente pertenece a A, ningún elemento de B, y estos serían el 2, 4, 8 y 10. Pero también tenemos lo que es el suceso contrario. El suceso contrario, por ejemplo, de A, se denomina como que está formado por todos los sucesos elementales del espacio muestral, pero que no están en A. Y esto ocurre cuando no sucede A y se indica solamente A. Ahí podemos observar también que está sombreado todo lo demás menos lo que es perteneciente al suceso A, y de igual manera para el B. En la parte derecha también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el suceso contrario a la unión de A con B, donde se sombrearía todo y no se tomaría la parte en la que es la unión. O también tenemos el contrario, lo que es la intersección, donde también se toma todo menos la parte en la que tienen en común ambos. Y abajo tenemos, por ejemplo, el contrario de A menos B, donde se toma todo menos la parte que solo pertenece a A, y igual manera en la parte derecha, que es el contrario de B menos A, donde se toma todo menos la parte que pertenece solo a B. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son los sucesos compatibles e incompatibles. Por ejemplo, tenemos el espacio muestral, que son de los números del 1 al 12, y nos dan los sucesos rojo, que tiene como elementos 1, 4, 7 y 10, el suceso verde, que tiene los elementos 1, 2 y 3, el suceso azul, que tiene los elementos 3, 6, 9 y 12, el gris con 7, 8, 9, y el naranja con 3, 5 y 7. Ahora, ¿cuándo los sucesos son compatibles?
Dos sucesos se dice que son compatibles si tienen algún suceso elemental en común. En este caso, la intersección de ambos no vendría siendo cero, puesto que tienen un elemento igual en ambos. Y estos pueden ocurrir a la vez. Por ejemplo, abajo tenemos el gráfico donde tenemos el suceso verde y el suceso azul, y tienen en común el elemento número 3, por lo que ambos sucesos son compatibles. Ahora tenemos los sucesos incompatibles, que serían dos sucesos, se dicen si son incompatibles si no tienen ningún suceso elemental en común. En este caso la intersección sí vendría siendo cero, y dado que estos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo tenemos el suceso verde y el suceso gris, y podemos observar que estos no tienen ningún elemento en común, por lo que se dice que estos sucesos son incompatibles. Ahora doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Continuaremos con la parte de probabilidad de un suceso. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar de la probabilidad de un suceso necesitamos también hablar de la regla de Laplace. Supongamos o veamos, ¿no? Lo que siempre sabemos es que cuando el sol se oculta, lo hará por el oeste. O cuando hervimos agua en una ciudad que está a nivel del mar o que estamos cerca al nivel del mar, entonces el agua hervirá a los 100 grados centígrados. O cuando dejamos caer una manzana o algo, lo que pasará es que justamente la manzana terminará en el suelo, porque caerá. Todo eso o esos tres tipos de casos son lo que llamamos experimentos seguros, o la parte experimental de experimentos deterministas, ya que se puede predecir su resultado antes de que se llegue a realizar. En el caso del sol, sabemos que siempre se va a ocultar por el oeste. En el caso del agua hirviendo, siempre va a hervir a los 100 grados centígrados. Y en el caso de la manzana, pues que siempre va a caer así. Ahora, en el caso de la regla de Laplace, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se va a dar siempre que exista un experimento aleatorio, es decir, un experimento en el que puede suceder uno u otro caso. Uno de los casos podría ser, por ejemplo, de que al lanzar un dado tendría el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6. En cambio, supongamos si es que este dado no tuviera igual peso o igual masa en todo el dado de manera proporcional, lo que haría es que siempre saldría solo hacia un lado. Es decir, por ejemplo, si es que tuviera mayor masa o mayor peso hacia 3, hacia el número 3, entonces siempre saldría el número 3. En ese tipo de casos ya no sería equiprobable, o sea, no tendría la misma probabilidad de salir un número. En cambio, si todo el peso está distribuido de manera proporcional a lo largo de todo el dado, entonces es definitivo que exista una equiprobabilidad para que salgan cada uno de los números del dado. Supongamos ahora que necesitamos encontrar la probabilidad de que suceda el caso A, que en este caso que al lanzar el dado nos salga un número par. Suponiendo que nos salga el número par, si contamos los seis lados del dado, tenemos 3 números pares, que es el 2, el 4 y el 6. Entonces, la probabilidad de que sucedan los casos favorables, en este caso sería 3, y el número de casos posibles, en este caso sería 6. Por lo que tendríamos que la probabilidad de que suceda el caso A, que es justamente la probabilidad de que salga un número par, sería de 0.5, o que podríamos llamarlo como el 50%. En la regla de Laplace se establece que la probabilidad de que suceda un caso A va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Pero justamente para que se pueda aplicar la regla de Laplace es necesario que consideremos un experimento aleatorio cuyos sucesos elementales sean equiprobables. También tenemos otro ejemplo. Un ejemplo en la que la probabilidad de que las dos últimas cifras de un número telefónico sean iguales. En este caso, el valor de x y el valor de y puede tomar valores desde 0 a 9. Igual y también puede tomar valores desde 0 a 9. Ahora, la probabilidad de que las dos últimas cifras sean iguales sería el número de casos favorables.
¿Cuántos son los casos favorables? 10, ¿verdad? Porque entre X y Y sería 0 y 0, 1 y 1, y en total 10 cifras para cada una de las dos últimas cifras. Ahora, ¿cuántos son el número de casos posibles? Como hay 10 tanto para X y hay 10 tanto para Y, todos los casos posibles sería la multiplicación de ambos, que es 100. Entonces, la probabilidad de que existan o de que las dos últimas cifras sean iguales sería 10 entre 100, que es 0.1, o que podríamos considerarlo como el 10%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de las probabilidades existen sus propiedades. Propiedades que de hecho ya se han ido mencionando a lo largo de la exposición, solo que acá ya lo tenemos en una tabla. La primera probabilidad es que justamente un suceso, de que pueda suceder un suceso, tiene un número entre 0 y 1, ¿no? Como explicaba Geraldine, 0 sería menos probable, mientras más cercano a 0 es menos probable, y mientras más cercano a 1 es más seguro o más probable de suceder. La segunda propiedad nos menciona que la probabilidad del suceso va a ser seguro siempre que sea 1 o un 100%, y la probabilidad de que un suceso sea imposible de que llegue a ocurrir viene a ser un 0, ¿no? Otra de las propiedades es que la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles, A y B, pues va a darse de acuerdo a la suma de los dos sucesos, porque ambos sucesos son incompatibles, entonces sería la suma de ambos. Ahora, otra de las propiedades nos menciona que la probabilidad de lo contrario, por ejemplo, tenemos la probabilidad de A, al contrario sería 1 menos la probabilidad de A. Y otra de las propiedades nos menciona que la probabilidad de la unión de dos sucesos que sí son compatibles, entonces vendría a ser a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de ambas propiedades, de ambos conjuntos en este caso. Tenemos como ejemplo la probabilidad de A, de que A sea un número par y B sea un múltiplo de 3. Para eso tenemos 12 balotillas que están enumeradas del 1 al 12, y encontramos la probabilidad de que A sea un número par sería 6 entre 12, que vendría a ser un medio, y la probabilidad de que B sea un múltiplo de 3, pues tenemos que son 4, ¿no? Sobre 12, que es el número total de pelotitas que están numeradas. Entonces tendríamos de que la probabilidad de B suceda es un tercio. Ahora, la probabilidad de que B suceda, en este caso B complemento, sería pues 2 tercios, ¿no? Para encontrar ahora la probabilidad de A unión B, sumaríamos un medio más un tercio y le restaríamos un sexto, encontrando así que la probabilidad de A unión B sería igual a los 2 tercios. Ahora les pasaré con mis compañeros para que sigan explicando acerca de la probabilidad. Gracias. Bueno, en esta parte vamos a explicar los experimentos compuestos. Vamos a agregar una nueva propiedad a lo que ya explicó mi compañero. Si recordamos hace poquito, habíamos hablado de la suma cuando son experimentos compatibles. Bueno, en este caso vamos a aplicar otra regla, ya no suma, sino multiplicación. ¿A qué se refiere? Estos se dan los experimentos compuestos, que son formados por experimentos simples realizados de forma consecutiva. Esto es muy importante, la palabra consecutiva, o inmediatamente después, o consiguiente, por ejemplo. Cuando encontramos esa palabra, nos referimos a un experimento compuesto. Utilizamos la regla de la multiplicación. Para calcular la probabilidad de un suceso en un experimento compuesto se multiplican las probabilidades de los sucesos simples o independientes que lo forman. Aunque a la hora de multiplicarse ya dejarán de ser independientes, porque la segunda probabilidad depende de la primera. Bueno, lo podemos ver mejor con un diagrama, que es el diagrama del árbol. Primeramente tiramos una moneda, sale caro sello. Bueno, en esta imagen sale un gatito y un perrito. Son dos. Cada probabilidad tiene un medio. E inmediatamente después tiramos un dado, de 6 caras obviamente. Cada número tiene la probabilidad de un sexto de salir. Si decimos, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara y después salga el número 2? Multiplicamos simplemente. Primero, la probabilidad de que salga cara es de un medio.
Y tenemos que la probabilidad de que salga 2 es un sexto. Y ya que es un experimento compuesto, porque dice que ambos son realizados de forma consecutiva, multiplicamos ambas probabilidades. Un medio por un sexto es igual a un doceavo, en este caso. Eso sería básicamente lo que es la regla de la multiplicación, cuando se realizan de forma consecutiva, uno tras del otro. Este tema se ve mucho en lo que es herencia y genética en el curso de biología. Aunque como estamos en ingeniería no leemos eso. Pero bueno, es un dato. Se utiliza mucho ahí, ya que se requiere saber, por ejemplo, una madre cuando da luz a un hijo, 2 hijos, 3 hijos, de forma consecutiva. Siguiente. Tenemos extracciones con y sin devolución. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos en nuestro espacio muestral, el más clásico, un mazo de 52 cartas. Cuando se refiere con devolución, ponemos el siguiente caso. Queremos extraer una carta que sea de corazones, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra probabilidad? El número de casos favorables vendría a ser, tenemos 4 grupos, 52 entre 4, 13. 13 cartas de corazones. La probabilidad en el primer intento de extraer una carta de corazones sería 13 sobre 52, o sea, un cuarto. ¿Y ahora qué pasa? Ya extrajimos una carta, la tenemos en nuestra mano y no está en el mazo. Podemos hacer con esa carta, devolverlo o no devolverlo al mazo. Si la devolvemos, de las 52 cartas, la hayamos gastado 1. Al devolverlo tendríamos 52 de nuevo, por lo que nuestro espacio muestral volvería a ser 52. Si queremos extraer otra carta, ya nuestro espacio muestral seguiría siendo el mismo. Si queremos extraer, por ejemplo, una carta de espadas, vendría a ser 13 sobre 52 de nuevo, o sea, un cuarto. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no queremos devolver la carta al mazo? Ya no nos quedarían 52 cartas, sino 51 cartas. Y ahí cambia radicalmente la cosa. Si queremos extraer, por ejemplo, una carta de diamantes, ya no es 13 sobre 52, sino es 13 sobre 51, porque una carta ya no está en el mazo. Ahora, por ejemplo, si queremos extraer una carta de corazones, cuando previamente ya hemos quitado una carta de corazones, nos quedarían 12 cartas de corazones, y el total de cartas 51. Entonces, el espacio muestral es 51 y los casos favorables 12. Como explicamos la fórmula, vendría a ser 12 sobre 51, lo que vendría a ser 4/17. Y bueno, eso sería básicamente a lo que se refiere con experimentos compuestos y extracciones con y sin devolución. Me paso con la siguiente comunidad. Sí, gracias Emilio. Ahora vamos a pasar con lo último de esta presentación, que sería la probabilidad condicionada. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpen por el ruido. Ok. Cuando nos referimos a probabilidad condicionada, esto va a suceder cuando ocurre dos eventos o sucesos que están relacionados entre sí y la ocurrencia de uno condiciona la ocurrencia de otro. Por ejemplo, si de un grupo de personas nosotros queremos escoger a una persona que tenga a una persona con ojos negros pero que tenga el cabello rojo, vamos a tener en cuenta primero la fórmula que necesitamos, ¿no? Para ello vamos a tener que la probabilidad de A con respecto a B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos entre la probabilidad del último conjunto, que es disculpen el ruido, chicos. No lo puedo controlar, pero bueno, continuando con la exposición. Vamos a tener el conjunto A que va a representar a las personas con cabello rojo y el conjunto B que va a representar a las personas con ojos negros.
En este caso, para poder hallar la probabilidad de las personas con ojos negros que tengan el cabello rojo, vamos a hallar primero la intersección de ambos conjuntos, como podemos ver en la imagen a la izquierda, que es la intersección de ambos conjuntos, ¿no? Y entre la probabilidad de las personas con ojos negros, que representaría la circunferencia de negro, ¿no? Toda la circunferencia de negro. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo para poderlo tener en claro. En un aula de clases del Colegio Arias de Lima, con 40 alumnos, el 50% tiene 15 años y el otro 50% tiene 16 años. Si 8 de los alumnos tienen 16 años y llega al colegio en bicicleta, ¿cuál es la posibilidad de que un alumno tenga 16 años y llegue al colegio en bicicleta? Nuestra primera condición y la que determina es que tenga 16 años, ¿no? Y en base a esta, nos vamos a tener que determinar cuáles tienen 16 años y llegan en bicicleta. Para ello vamos a determinar primero la intersección de ambos conjuntos, como vimos en la fórmula anterior. Ello significa encontrar la intersección de las personas que tengan 16 años y los que vienen al colegio en bicicleta. Y estos estarían representados por A y B respectivamente. En este caso lo tenemos el dato de forma textual, de forma directa, y nos mencionan que 8 de los alumnos tienen 16 años y llegan al colegio en bicicleta, ¿no? Para calcular esta probabilidad, como vimos anteriormente con mis compañeros, simplemente sería dividir 8 entre los 40 alumnos, que son el total de alumnos, y esto nos daría 0.2, que esto multiplicado por 100% nos da el 20%, ¿no? Para poder expresarlo de mejor forma. Luego, la probabilidad de B. La probabilidad de B B representa los alumnos que tienen 16 años. Nos mencionan directamente que el 50% tiene 16 años. En este caso, la probabilidad de este conjunto con este número 50% está coincidente. Podríamos colocarlo de forma directa, pero también podemos demostrarlo. El 50% que tiene 16 años entonces coincidiría con 50% de los 40 alumnos, que sería 20. Y la probabilidad sería 20 entre el total de alumnos, que sería 40. Y esto nos da 0.5, que multiplicado por el 100% nos da 50%. Ahora, para calcular la probabilidad de A en condición de B, solamente quedaría dividir ambos resultados, ¿no? Que sería 0.4, o representando el 40%. Esto nos da como resultado, y la respuesta final sería que 10 alumnos el 40% de los alumnos tiene la posibilidad de tener 16 años y que llega al colegio en bicicleta. Y eso sería todo por la exposición de hoy. Creo que tenemos una actividad al último, y muchas gracias por estar presente en esta presentación. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es el link de una pequeña actividad. Es un quiz. No está tan difícil, solo es para ver qué tanto hemos aprendido en esta sección. Ahí está. Ya lo han pasado. Y por favor, si podrían entrar. El caso diga registrarse, solo le dan con cuenta de Google y acceden con la cuenta que quieran. O también con cuenta de Facebook, es lo mismo.
Para poder observar mejor lo que es el quiz, les compartiré mi pantalla. Vamos a esperar hasta las 10:27 para que puedan unirse. Ahí también pueden observar en la pantalla el código y el link que ya se les ha pasado. Sí, esperamos un minuto. Espera un momento. Emilio, ¿me podrías confirmar si es que ya hay un número regular de participantes? Del momento sigue habiendo 8. Bien, le daremos inicio ya a lo que es el juego. Iniciar.
ya han finalizado con las... Vamos a ver a los ganadores. Quien ganó es Sofía y en segundo lugar Samantha y luego Dani. A los 3 primeros se les va a pasar una copia de un libro de estadística y además de ejercicios pasados para que puedan utilizarlos o para que les pueda servir como una guía para sus próximas clases. Por favor, los que han ganado los 3 primeros podrían en el chat pasarnos su correo para nosotros también poder enviarles tanto el libro como los ejercicios pasados. No te olvides de la encuesta de satisfacción. Un rato no se vayan todavía, por favor. Sí, por favor, todavía no se vayan. Hasta el momento, por favor, hasta que nosotros podamos enviar el formulario de satisfacción, pueden dejarnos sus correos en los mensajes para poder enviarlos nosotros también. Sí, también pueden pasarnos por interno sus correos, no habría ningún problema. Y por ahí les enviaríamos también los datos. Ahorita les enviamos el link. El link de forms. Listo, se acabo de pasarles por el chat el link de forms. Por favor, podrían llenarlo. Es una encuesta de satisfacción acerca de la exposición. Agradeceríamos mucho que se den un tiempito para poder llenarlo. Solo para aclarar, dentro de la encuesta de satisfacción, las cosas básicas que les pedimos es su correo electrónico, sus nombres y apellidos, el nivel de satisfacción que han tenido con la exposición, que va a una escala del 1 al 5, puntuando desde muy bajo 1 y muy alto 5. También otra de las preguntas es que si les ha resultado útil que es la información para poder aplicarla en
en la vida cotidiana o en algún curso. También la escala va del 1 al 5, puntuando 1 como no mucho y 5 como mucho. También otra de las preguntas es qué es lo más destacado que podrían mencionar sobre la ponencia. Otra de las preguntas es qué aspecto nos podrían recomendar para mejorar en las siguientes exposiciones y cómo les ha parecido la organización. También puntuando del 1 al 5, como muy malo 1 y como excelente 5. Como les menciono, agradeceríamos mucho que puedan responder a nuestra encuesta. De paso también quisiera que puedan observarla. Un momento. Aquí está la encuesta de satisfacción. Como les menciono, está el correo, nombres, el nivel de satisfacción, las preguntas. Y eso sería todo. Todas las preguntas, sus datos personales y como les menciono, nos sería muy útil que por favor puedan responder esta encuesta para que nosotros también podamos mejorar en futuras exposiciones. Muchas gracias. El foro estará abierto hasta dentro de 10 minutos y eso sería todo con respecto a nuestra exposición, tema de probabilidad, y realmente esperamos que puedan llenar la encuesta. Gracias.